El polígamo comienza donde muchas historias familiares terminan, frente a un ataúd abierto, en medio de flores cuidadosamente ordenadas, de rostros obligados a representar una pena reconocible y de un ceremonial que pretende convertir una vida desordenada en un recuerdo digno. Joyce Gomora avanza vestida de blanco. No es el blanco de la inocencia ni el de la reconciliación, sino el de una victoria difícil de descifrar. Tras ella, caminan unos hijos que todavía cargan con las consecuencias de haber crecido bajo la autoridad de un padre capaz de convertir el amor en deuda. Cerca del féretro aguardan otras mujeres. También ellas poseen recuerdos, heridas, derechos emocionales y versiones incompatibles del hombre muerto. El cadáver es Jonasi Gomora, empresario admirado, seductor incansable, patriarca, proveedor, manipulador y centro gravitatorio de una familia multiplicada hasta perder su forma. Joyce se inclina hacia él y, lejos de despedirlo con ternura, le habla con la furia de quien ha sobrevivido demasiado tiempo a una guerra privada. La primera pregunta de la serie no es quién ha muerto, porque eso ya se sabe, sino qué clase de hombre ha debido ser Jonasi para que su funeral reúna tanto duelo, tanto odio y tanta competencia. Desde esa imagen inicial, la narración retrocede 5 años y nos conduce al momento en que la fachada de los Gomora todavía parece intacta. Joyce prepara una fastuosa celebración por su 20º aniversario de boda. Su matrimonio no es únicamente una relación íntima, es una marca, una historia pública, una prueba de éxito social cuidadosamente administrada ante las cámaras y las redes. Jonasi representa el ascenso económico. Joyce, la elegancia que vuelve respetable ese ascenso. Sus hijos, su casa y su empresa completan la composición de una familia convertida en escaparate. Pero detrás de esa escenografía se mueve Matipa, una mujer ambiciosa, inteligente y seductora que ha comprendido que la proximidad al poder puede transformarse en una vía de promoción. Lo que para Joyce es una vida construida durante décadas, para Matipa parece una posición que podría conquistarse. Jonasi no se limita a tener una aventura. Le promete a cada mujer un mundo distinto y actúa como si todas esas promesas pudieran coexistir sin encontrarse jamás. El descubrimiento de la traición no destruye de inmediato a los Gomora, los obliga de manera más cruel a seguir funcionando. Joyce no puede permitirse simplemente llorar, marcharse o exponerlo todo. Su identidad pública depende del matrimonio que está desmoronándose. Sus hijos dependen de una estructura familiar dominada por el dinero de Jonasi.
La empresa depende de la ilusión de que su fundador controla cada aspecto de su existencia. Incluso Matipa, que se imagina libre y estratégica, termina atrapada en una jerarquía afectiva definida por un hombre que siempre reserva para sí el derecho de cambiar las reglas. La primera gran tensión del polígamo nace así de una contradicción. Todos saben que el sistema es insostenible, pero cada personaje obtiene de él algo que teme perder. La riqueza compra silencio, la fama exige sonrisas, la tradición ofrece excusas, y el amor, cuando ha sido deformado por la dependencia, puede convertirse en el más eficaz de los mecanismos de encierro. A medida que las relaciones ocultas se hacen visibles, la historia deja de ser únicamente la crónica de una infidelidad para convertirse en un estudio de la acumulación. Jonasi acumula propiedades, empresas, símbolos de estatus, mujeres, hijos y lealtades, como si todos pertenecieran a la misma lógica patrimonial. No distingue claramente entre amar a alguien y poseer un lugar en su vida. Cada hogar es una extensión de su imperio. Cada mujer, una promesa de renovación. Cada descendiente, una confirmación de su potencia. Pero cuanto más ensancha su dominio, más frágil se vuelve. Joyce intenta convertir la humillación en relato público de fortaleza. Matipa descubre que ser elegida no significa estar a salvo. Essie, vinculada a Jonasi desde antes de su enriquecimiento, conserva la memoria del hombre que existía antes del magnate. Lindani ve en él una oportunidad para escapar de la precariedad. Sus hijos observan cómo el padre que financia sus vidas destruye, al mismo tiempo, la posibilidad de confiar en alguien. La pregunta deja de ser ¿cuántas mujeres puede sostener Jonasi? Y pasa a ser ¿cuánto dolor puede absorber una familia antes de que la obediencia se transforme en rebelión? Conviene aclarar que El polígamo, título español de The Polygamist, no es un largometraje, sino una serie sudafricana concebida como una supernovela de 22 episodios breves. Netflix estrenó la temporada completa el 12 de junio de 2026. La producción estuvo a cargo de Stained Glass Productions, con Gugu Suman-Chube, Tuli Suma y Pepsi Pokane como productores ejecutivos. Akino Motoso ejerció de showrunner y compartió la dirección con Rolly Nikiwe y Entabi Tau. Busisiwe Swane encabezó el equipo de guión, en el que también participaron Nontutuselo Magosho, Lorato Fefo y Nkosasana Suma Munchube. El reparto principal reúne a Gugu Gumede como Joyce, Sidhu Mchali como Jonasi, Kwanele Mtetua como Matipa, Celeste Ntuli como Essie, Luyanda Swane como Lindani, Kenneth Nkosi como Magesh, Nolutando Shabalala como Empume y Wonder Ndlovu como Mensi. El conjunto de los episodios alcanza una duración aproximada de 9 horas y 39 minutos, de manera que su experiencia se aproxima más a la de una extensa saga familiar que a la de una película convencional. Esa extensión resulta decisiva para comprender su efecto. El polígamo utiliza la brevedad de cada episodio para acelerar el consumo, pero se sirve de la duración acumulada para construir una intimidad prolongada con los personajes. Cada capítulo suele cerrar una fase emocional y abrir de inmediato una amenaza nueva. El espectador no recibe una historia dividida en unidades autónomas, sino una cadena de consecuencias. Una fiesta conduce a una revelación. La revelación exige una mentira. La mentira obliga a una representación pública. Esa representación afecta a los hijos. La reacción de los hijos provoca una nueva crisis. La estructura imita el funcionamiento de un secreto familiar. Nunca permanece encerrado en el lugar donde nació, sino que circula, contamina y reaparece bajo otra forma. El formato de supernovela permite además combinar la intensidad de la telenovela tradicional con la concentración de una serie concebida para el visionado continuado. No hay que esperar meses para que Jonasi afronte su deterioro. Todos los episodios están disponibles, y la plataforma convierte la impaciencia en parte de la experiencia narrativa. La base literaria de la serie es la novela The Polygamist, publicada por la escritora zimbabuense Sue Nyathi en 2012. El libro
de 193 páginas en su primera edición, se articula alrededor de 4 mujeres, Joyce, Matipa, Essie y Lindani, cuyas vidas quedan unidas por su relación con Jonás y Gomora. Niati escribió la obra después de observar, en el entorno corporativo de Harare, cómo algunos hombres aparentemente monógamos mantenían hogares, parejas e hijos en paralelo. Su intención declarada no era situar al hombre en el centro ni justificar sus deseos, sino explorar las decisiones, contradicciones y estrategias de las mujeres atrapadas en ese tipo de configuración. La autora había escrito el manuscrito en 2010 y pasó buena parte de 2011 intentando encontrar editor antes de optar por la autopublicación. Netflix se incorporó al proceso de adaptación en 2024, 14 años después del nacimiento del texto. La historia de esa publicación importa porque reproduce, en otro nivel, una de las ideas centrales de la propia obra. Lo que se considera marginal puede revelar de pronto que contenía una experiencia colectiva. Una novela rechazada por los circuitos editoriales dominantes terminó convertida en una producción global porque miles de lectores reconocieron en ella conflictos cercanos. La literatura de Niati no surgía de una abstracción antropológica sobre la poligamia, sino de la observación de una modernidad urbana en la que la apariencia monógama convivía con segundas casas y familias clandestinas. En ese contexto, la palabra poligamia podía funcionar como una máscara respetable colocada sobre la infidelidad. El hombre no negociaba desde el principio una estructura matrimonial plural. Primero engañaba, luego utilizaba la tradición para legitimar retrospectivamente el daño. Ese desplazamiento entre costumbre y oportunismo es el núcleo ético de la serie. El libro estaba ambientado en el Zimbabue contemporáneo, mientras que la adaptación traslada la acción a Sudáfrica y expande los antecedentes, los personajes jóvenes y las consecuencias de las decisiones de Jonasi. Niati aprobó esta transformación porque, según explicó, los cambios no destruían la esencia de la obra. El desplazamiento geográfico convierte el polígamo en un proyecto genuinamente panafricano. Una autora zimbabuense proporciona el material de origen. Una productora sudafricana lo lleva a la pantalla. Aki Nomotoso, cineasta de origen nigeriano, dirige junto a realizadores sudafricanos. Y el reparto encarna el relato principalmente en isiZulu, con cambios naturales al inglés y a otras cadencias lingüísticas de la región. La producción no presenta a África como una categoría homogénea, sino como un espacio de circulación cultural, donde una experiencia nacida en Harare puede reformularse en Johannesburgo sin perder su resonancia. Esta adaptación no intenta ser un manual sobre el matrimonio tradicional. De hecho, uno de sus gestos más importantes consiste en distinguir entre poligamia consensuada e infidelidad legitimada después de los hechos. En Sudáfrica, los matrimonios consuetudinarios están reconocidos legalmente por la Recognition of Customary Marriages Act de 1998. La ley exige que las personas sean mayores de edad, que consientan el matrimonio conforme al derecho consuetudinario y que la unión sea negociada o celebrada de acuerdo con esa tradición. Cuando un hombre ya casado desea contraer otro matrimonio consuetudinario, debe solicitar una regulación judicial del futuro régimen patrimonial para proteger los intereses de todas las esposas. El orden jurídico, por tanto, no define la pluralidad matrimonial como una licencia individual para engañar, sino como una institución con obligaciones, consentimiento y consecuencias económicas. Jonasi invoca la tradición, pero su conducta se sitúa repetidamente fuera del espíritu de esa regulación. No informa de manera honesta, no construye acuerdos equilibrados y no reconoce a las mujeres como participantes con igual capacidad de decisión. Utiliza la cultura como quien utiliza un contrato escrito por él mismo. Selecciona los fragmentos que amplían sus privilegios e ignora aquellos que exigen responsabilidad. De ahí que el conflicto no pueda resumirse en una oposición simplista entre modernidad occidental y tradición africana. Joyce no rechaza necesariamente toda forma de matrimonio plural por considerarla arcaica. Rechaza que se le imponga una estructura diseñada para ocultar la traición. Matipa no entra en una comunidad matrimonial transparente. Lucha por desplazar a otra mujer. Essie no disfruta del reconocimiento pleno de su historia. Permanece como secreto.
Lindani confunde el acceso a Jonasi con una salida económica. Lo que fracasa no es una tradición abstracta, sino un sistema organizado alrededor del deseo unilateral de un patriarca. Gugu Gumede, al reflexionar sobre su personaje, insistió en esa diferencia. La serie, según la actriz, interroga la distancia entre poligamia e infidelidad y muestra cómo una práctica cultural puede ser forzada sobre las mujeres después de que el engaño ya haya ocurrido. Sdumom Chali, por su parte, construyó a Jonasi como un hombre herido, narcisista y espiritualmente perdido, y explicó que necesitaba situar constantemente al personaje en su evolución psicológica para equilibrar su encanto con su capacidad destructiva. Las declaraciones del reparto resultan coherentes con lo que aparece en pantalla. El polígamo no se conforma con denunciar a un villano exterior, sino que estudia cómo ese villano despierta zonas contradictorias en quienes lo rodean. La arquitectura temporal de la serie está dominada por la prolepsis inicial del funeral. Mostrar la muerte de Jonasi antes de explicar su vida elimina una parte de la incertidumbre y crea otra más compleja. El espectador sabe que el protagonista terminará en un ataúd, pero desconoce el camino exacto, el grado de responsabilidad de quienes lo rodean y el significado emocional de esa muerte. La pregunta, ¿morirá?, es sustituida por ¿cómo llegará a quedarse solo? Esta elección modifica nuestra relación con cada escena. Cuando Jonasi presume de salud, riqueza o control, la imagen del cadáver ya está presente. Cuando inicia una nueva conquista, sabemos que el crecimiento de su imperio sentimental no conduce a una plenitud duradera, sino a una ceremonia donde las mujeres competirán incluso por el derecho a definir su memoria. El funeral funciona como destino narrativo y como juicio. El retroceso de 5 años introduce una ironía trágica. Jonasi se comporta como si el tiempo fuera infinito, pero la serie ha enseñado al espectador su límite. Joyce prepara el aniversario como si pudiera reparar mediante una celebración lo que ya se ha roto en privado. La magnificencia de la fiesta contrasta con la fragilidad del vínculo que conmemora. Las decoraciones, la ropa y las fotografías familiares producen una imagen de continuidad. Sin embargo, cada detalle está a punto de convertirse en evidencia de una mentira. La serie comprende que las ceremonias familiares son lugares privilegiados para el melodrama, porque obligan a los personajes a representar armonía precisamente cuando menos armonía existe. Bodas, aniversarios, bautizos, cumpleaños y funerales no son simples acontecimientos, son máquinas de exposición. Reúnen a quienes deberían permanecer separados y obligan a pronunciar en público lo que todos preferirían negociar en secreto. El primer gran bloque narrativo describe la penetración de Matipa en el universo Gomorra y la reacción de Joyce. La joven no aparece únicamente como un objeto de deseo, sino como una trabajadora que identifica los circuitos del poder empresarial y aprende a utilizarlos. Jonasi ofrece ascenso profesional y protección a cambio de una lealtad que mezcla lo laboral y lo íntimo. La empresa J&J deja así de ser un fondo decorativo y se convierte en una prolongación de la sexualidad patriarcal. La autoridad del director ejecutivo invade los cuerpos, las carreras y las relaciones de los empleados. Matipa puede interpretar su seducción como una estrategia individual de emancipación. Pero esa estrategia depende de un sistema en el que el hombre poderoso decide quién merece una oportunidad. La movilidad que consigue nunca está completamente separada de la posibilidad de ser reemplazada. Joyce responde a la aparición de Matipa con una mezcla de furia, miedo y cálculo. Su primera tentación es destruir aquello que simboliza la fuga de Jonasi: billetes, pasaportes, planes de viaje, objetos que permiten a la pareja escapar de su alcance. El fuego asociado a esa reacción no es únicamente una expresión melodramática de celos, es la materialización de una impotencia. Joyce puede quemar documentos, habitaciones o recuerdos, pero no puede borrar el hecho de que su marido ha construido una vida fuera de ella. El incendio convierte el hogar clandestino en una imagen física del deseo de aniquilar la traición. Sin embargo, también muestra el peligro de esa estrategia. Al intentar destruir el escenario del engaño, Joyce puede destruirse a sí misma y confirmar ante el mundo
la imagen de mujer emocionalmente incontrolable que Jonasi utilizará para deslegitimarla. La serie no presenta a Joyce como víctima moralmente pura. Esa decisión es esencial para su potencia. Durante buena parte del relato, Joyce participa en la maquinaria que la oprime. Protege la reputación de Jonasi porque esa reputación sostiene la suya. Presiona a sus hijos para que sonrían en actos públicos. Les pide que oculten lo que saben y convierte el sufrimiento familiar en contenido administrable. Cuando la posibilidad de una estructura polígama amenaza con hacerse pública, ella intenta apropiarse del discurso y presentarlo como una elección consciente. Su inteligencia mediática le permite transformar la humillación en una narrativa de empoderamiento. Pero la serie nos obliga a preguntar qué clase de poder es ese. Joyce controla la versión pública de su dolor, aunque todavía no controla las condiciones que lo producen. En la era de las redes sociales, la identidad no es solo algo que se posee, sino algo que se publica. Joyce es una influencer antes de ser reconocida como mujer herida. Sus seguidores consumen la familia Gomorrah como modelo aspiracional. La casa, la ropa, el aniversario, el éxito empresarial, la elegancia conyugal. Cuando el matrimonio se resquebraja, el problema no se limita al ámbito doméstico. También amenaza un capital simbólico construido sobre la imagen de perfección. Joyce teme perder a Jonasi, pero teme asimismo perder el relato de sí misma. En ese sentido, su tragedia es profundamente contemporánea. No basta con sobrevivir a una traición. Debe decidir qué versión de esa supervivencia se hará viral. La cámara y los teléfonos se convierten en testigos ambiguos. Pueden exponer la verdad, pero también fabricar una mentira más convincente. Cuando Joyce muestra ante el público una aceptación serena de la nueva estructura familiar, la representación produce un efecto paradójico. Aquello que nació de una imposición empieza a funcionar socialmente como si fuera elección. La imagen pública no refleja la realidad, intenta sustituirla. El polígamo observa así cómo el lenguaje del empoderamiento puede ser utilizado para encubrir la falta de poder. Joyce habla como dueña de la situación, porque admitir que no lo es tendría consecuencias económicas y afectivas. La serie no se burla de ella por esa contradicción. La entiende como estrategia de supervivencia y al mismo tiempo muestra el coste psíquico de sostenerla. La creciente polémica social alrededor de los Gomorrah demuestra que el público ficticio dentro de la serie desempeña una función semejante a la del espectador real. Las personas comentan, juzgan, eligen bandos y convierten una experiencia dolorosa en entretenimiento. Joyce descubre que la exposición puede protegerla y devorarla a la vez. Mientras controla la entrevista o la publicación, parece recuperar la iniciativa. Pero una vez que el relato circula, deja de pertenecerle. La sociedad proyecta sobre ella sus propias ideas acerca del matrimonio, la feminidad, la tradición y la dignidad. El escándalo convierte a cada miembro de la familia en personaje de una historia que ya no puede abandonar. Jonasi, por contraste, actúa como si la visibilidad siempre pudiera ser administrada mediante dinero. Su poder económico le ha enseñado que casi todo problema posee un precio. Una casa para mantener a una mujer lejos de otra. Un puesto para recompensar la discreción. Un viaje para reactivar el deseo. Un regalo para postergar una confrontación. Confunde la capacidad de pagar con la capacidad de reparar. Cuando una relación se deteriora, no transforma su conducta, modifica la recompensa. Esta lógica explica por qué su imperio familiar se parece a su empresa. En ambos casos, distribuye recursos desde el centro y exige lealtad a cambio. Las mujeres pueden vivir en hogares distintos y ocupar posiciones diferentes, pero todas dependen, en mayor o menor grado, de su circulación de dinero y atención. Sdumom Tali evita reducir a Jonasi a un depredador carente de atractivo. La interpretación necesita que comprendamos por qué tantas personas permanecen cerca de él. Jonasi es divertido, carismático, generoso en momentos precisos y capaz de hacer sentir especial a quien tiene delante. Su manipulación no consiste únicamente en intimidar.
consiste en construir para cada mujer una experiencia personalizada del amor. Con Essie, puede regresar al muchacho de origen humilde. Con Joyce, interpreta al magnate respetable y al compañero de ascenso. Con Matipa, se presenta como mentor y amante capaz de abrir todas las puertas. Con Lindani, encarna la promesa de una vida sin inseguridad económica. No ofrece el mismo personaje a todas, sino una versión adaptada a las necesidades de cada una. Esa capacidad convierte a Jonasi en un villano particularmente moderno. No domina solo mediante una autoridad visible, sino mediante la producción de experiencias. Hace que cada persona crea que ha accedido a una intimidad excepcional. Cuando las distintas mujeres se encuentran, descubren que aquello que consideraban único era parte de un método repetido. La herida no procede exclusivamente del hecho sexual o romántico. Nace del colapso de la singularidad. Joyce comprende que palabras que consideraba sagradas habían sido pronunciadas en otros dormitorios. Matipa descubre que ocupar un puesto privilegiado no la protege de la sustitución. Essie entiende que la fidelidad histórica tampoco garantiza reconocimiento. Lindani aprende que incluso la juventud puede convertirse rápidamente en una posición temporal. Los recuerdos de la infancia de Jonasi amplían el retrato. La serie vincula su hambre de posesión con la experiencia de la pobreza y con una aspiración obsesiva a abandonar el lugar del que procede. No utiliza ese pasado para absolverlo, sino para explicar la forma de su deseo. Jonasi no quiere simplemente bienestar, quiere pruebas visibles de que ha vencido a la precariedad. La comida costosa, el whisky, los coches, las casas y las mujeres funcionan como trofeos contra el miedo a volver a ser insignificante. El problema es que una identidad construida sobre la acumulación nunca puede sentirse segura. Cada conquista produce satisfacción inmediata y ansiedad posterior. Si una mujer lo admira, necesita otra admiración que renueve el efecto. Si una propiedad confirma su éxito, pronto requiere una propiedad mayor. En este punto, el polígamo se convierte en una parábola sobre la movilidad social. Jonasi es el hombre que ha salido de la pobreza, pero no ha salido del terror a perderlo todo. Su riqueza protege a muchas personas y por eso su entorno tolera comportamientos que en otro hombre resultarían inaceptables. La familia lo ve como proveedor, jefe, salvador y acceso a un futuro mejor. Criticarlo significa arriesgarse a perder no solo afecto, sino vivienda, educación, empleo o estatus. El patriarcado de Jonasi se sostiene menos por una obediencia ritual que por una red material de dependencia. Su poder parece sentimental, pero está respaldado por nóminas, escrituras y cuentas bancarias. La serie examina con dureza la fascinación por los valores burgueses. Los personajes hablan de teléfonos de última generación, alcohol exclusivo, carne de lujo, viajes y celebraciones espectaculares. Esos objetos no aparecen simplemente como decoración glamorizada. Revelan un sistema moral en el que el consumo se confunde con la realización. Jonasi puede hacer daño y seguir siendo deseado porque representa la abundancia. Quienes lo rodean aceptan tributos emocionales cada vez mayores para no perder el acceso a esa abundancia. La crítica no consiste en afirmar que el dinero es irrelevante. Al contrario, la serie reconoce que la seguridad económica puede ser una necesidad concreta. Lo inquietante es el momento en que dicha necesidad hace negociable la dignidad. Joyce es la figura que mejor expresa esa mezcla de privilegio y cautiverio. Vive rodeada de lujo, posee visibilidad y tiene capacidad estratégica, pero su posición depende de un contrato afectivo que Jonasi viola constantemente. El dinero no elimina su vulnerabilidad, la vuelve más difícil de reconocer. Desde fuera, nadie podría imaginarla atrapada. Tiene ropa, casa, seguidores y una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, cada objeto de lujo recuerda el precio de permanecer. Su palacio doméstico se convierte en una arquitectura de la vergüenza. Cuanto más perfecta parece la casa,
más insoportable resulta admitir lo que ocurre dentro. La evolución de Joyce puede dividirse en 3 movimientos. Primero, intenta restaurar la monogamia que cree haber tenido. Después, acepta administrar la pluralidad como espectáculo controlado. Finalmente, comprende que su verdadera liberación no consiste en ganar la competición entre esposas, sino en dejar de organizar su vida alrededor de Jonasi. Esa progresión no es lineal. Joyce avanza y retrocede, lo cuida y lo desprecia, lo protege y desea castigarlo. La serie entiende que abandonar una relación de décadas no es un gesto instantáneo de lucidez. El vínculo contiene costumbre, deseo, resentimiento, hijos, proyectos compartidos y una historia de ascenso social. Incluso cuando el amor se vuelve irreconocible, su estructura continúa operando. Gugu Gumede convierte esas contradicciones en una actuación de enorme expresividad. Su rostro puede pasar de la compostura pública a la rabia privada sin necesidad de que cambie el diálogo. Joyce sonríe para una cámara, mientras sus ojos parecen calcular cuánto tiempo podrá mantener la representación. En otras escenas, su cuerpo entero se adelanta hacia el conflicto. Los hombros se tensan, la respiración se acelera y la palabra se vuelve arma. La interpretación abraza el exceso melodramático, pero lo apoya en una lógica emocional reconocible. Joyce puede resultar feroz porque antes ha tenido que permanecer demasiado tiempo inmóvil. Su vestuario participa de esa dramaturgia. Las prendas de Joyce no se limitan a indicar riqueza. Estructuran su relación con el espacio y con los demás. Los tonos claros, las perlas, los volúmenes controlados y la precisión de cada conjunto convierten su cuerpo en institución. Ella se presenta como primera esposa, incluso cuando nadie pronuncia ese título. La ropa crea una frontera entre su figura y las mujeres consideradas intrusas. Pero, conforme el relato avanza, la elegancia también empieza a parecer una armadura. Joyce se viste para no desmoronarse. Cada tejido perfectamente colocado oculta un estado emocional que amenaza con exceder la forma. El blanco del funeral concentra todo ese recorrido. Al elegirlo frente al negro de otras dolientes, Joyce reclama una diferencia. Es viuda, pero también superviviente. Celebra y lamenta a la vez. El color evoca pureza, triunfo, renacimiento y provocación. En un contexto donde el luto exige códigos compartidos, vestirse de blanco significa negarse a ser absorbida por la versión oficial del duelo. Joyce no ofrece a Jonasi la imagen de una esposa derrotada por su muerte. Se presenta como la mujer que ha llegado al final de su dominio y todavía controla la escena. Matipa encarna otra relación con el poder. A diferencia de Joyce, no llega al relato desde una posición consolidada, sino desde el deseo de ascender. Su ambición no es un defecto añadido externamente por la narración. Es una respuesta a un mundo donde los recursos se concentran en hombres como Jonasi. Matipa comprende que el mérito profesional por sí solo puede no bastar y utiliza las herramientas disponibles. Eso no la convierte en inocente, pero impide reducirla a la caricatura de la amante destructora. Ella también vive dentro de un sistema que recompensa la proximidad al patriarca. Su relación inicial con Magesh complica la traición. Jonasi no solo conquista a una mujer vinculada a su entorno laboral y familiar, arrebata a su hermano una relación y demuestra que considera todo deseo subordinado al suyo. Matipa interpreta la elección como prueba de que ha subido de categoría. Magesh representa la estabilidad sin brillo, Jonasi la concentración del poder. Escogerlo supone escoger un futuro imaginado. Sin embargo, la serie muestra cómo el ascenso basado en el favor de un hombre puede convertirse en dependencia absoluta. Matipa obtiene despacho, atención, viajes y una posición privilegiada. Pero cada beneficio refuerza la capacidad de Jonasi para definir su valor. Cuando sus expectativas de reconocimiento o compensación no se cumplen, Matipa intenta abandonar la empresa y buscar oportunidades más rentables. Este movimiento revela una de sus diferencias con Joyce. Joyce protege una historia de 20 años. Matipa negocia posiciones.
Su relación con Jonasi contiene deseo, pero también cálculo. La serie no condena esa dimensión material como si el amor verdadero debiera existir fuera de la economía. Muestra, más bien, que en un entorno profundamente desigual, toda intimidad puede convertirse en transacción. Jonasi ofrece seguridad. Matipa ofrece juventud, admiración y disponibilidad. Ambos creen controlar el intercambio hasta que aparecen sentimientos, hijos, celos y violencia. Kwanele Mtetua dota a Matipa de una energía que alterna seguridad y pánico. En público, el personaje proyecta la convicción de quien cree haber descifrado las reglas. En privado, la posibilidad de ser descartada revela la fragilidad de esa confianza. Matipa quiere ser reconocida como esposa, no permanecer reducida a aventura. Pero el reconocimiento que busca depende del mismo hombre que ha demostrado su incapacidad para respetar acuerdos. Su tragedia consiste en desear una legitimidad que Jonasi distribuye siempre de forma provisional. La rivalidad entre Joyce y Matipa constituye uno de los motores más visibles del melodrama. La serie ofrece enfrentamientos, provocaciones, amenazas y estallidos físicos que satisfacen la expectativa de espectáculo. Sin embargo, el sentido profundo de esa rivalidad no está en decidir cuál merece a Jonasi. Ambas han sido colocadas en una competición cuyo premio es continuar dentro de su sistema. Mientras se atacan, él conserva la posición central. Por eso resulta significativo que en la parte final puedan reconocer el daño compartido. La solidaridad no borra las traiciones anteriores, pero revela que la estructura que las enemistaba fue diseñada para impedir que compararan experiencias. Essie introduce una temporalidad diferente. Ella pertenece al pasado de Jonasi, a la etapa anterior al lujo y a la identidad empresarial. Lo conoció cuando su futuro todavía era una promesa y contribuyó a sostener esa promesa. En la lógica sentimental del protagonista, Essie funciona como origen al que puede regresar para sentirse auténtico. Mientras Joyce representa la respetabilidad del presente y Matipa la excitación de la conquista, Essie conserva la memoria del muchacho que aspiraba a escapar de la pobreza. Su vínculo demuestra que Jonasi no solo multiplica mujeres, distribuye partes de sí mismo entre ellas. El secreto de Essie reordena retrospectivamente la historia. Cuando aparece, comprendemos que la infidelidad no comenzó con Matipa ni es un accidente reciente. El matrimonio de Joyce estaba construido desde mucho antes sobre una omisión fundamental. Jonasi ha mantenido vidas paralelas durante décadas y su capacidad de mentir está integrada en la arquitectura familiar. Essie no es simplemente otra amante, sino una esposa cuya existencia cuestiona la jerarquía entera. La revelación obliga a Joyce a reconocer que su posición de primera puede haber sido una ficción producida por el dinero y la visibilidad. Celeste Ntuli interpreta a Essie con una mezcla de humor, resistencia y dolor acumulado. El personaje podría haber sido presentado como figura pasiva, la mujer que espera eternamente. Sin embargo, su permanencia tiene una lógica afectiva y social. Essie ha invertido una vida en la promesa de que Jonasi regresará. Renunciar a él significaría admitir que años de sacrificio no conducirán al reconocimiento esperado. Esa forma de apego no es simple ingenuidad. Es el efecto de una historia compartida que se vuelve prisión precisamente porque fue real. La aparición de Essie altera también el relato del ascenso de Jonasi. El magnate se presenta como hombre hecho a sí mismo, pero la serie muestra que su éxito fue sostenido por mujeres cuyas contribuciones no aparecen en la versión oficial. Essie cuidó sus aspiraciones tempranas. Joyce ayudó a convertirlo en figura socialmente respetable. Matipa participa en su empresa y en su expansión. Otras mujeres proveen afecto, admiración o descendencia. La identidad del self-made man se revela como construcción ideológica. Jonasi se atribuye individualmente un triunfo producido por una red de trabajo femenino, visible e invisible. Lindani representa la generación que observa el lujo desde fuera y lo interpreta como solución inmediata.
Es joven, atractiva y consciente del valor que el mundo asigna a su cuerpo. Su deseo de mejorar, mediante un matrimonio ventajoso, puede parecer superficial, pero nace de una inseguridad concreta. Para ella, el romance no está separado de la vivienda, la estabilidad y el futuro. Cuando Jonasi aparece, reúne todo lo que la sociedad le ha enseñado a buscar: poder, dinero, seguridad y la capacidad de cambiar su vida de forma instantánea. La dimensión más dolorosa de su historia surge porque Lindani está vinculada a Ampume, la hija de Jonasi. La relación no solo transgrede una diferencia generacional, convierte la amistad en territorio de invasión. Para Lindani, acercarse al padre de su amiga puede ser una decisión de autopreservación. Para Ampume, supone descubrir que su mundo íntimo ha sido colonizado por la sexualidad del padre. La casa familiar deja de ofrecer límites. Jonasi puede entrar en cualquier relación y apropiarse de ella. Incluso las amistades de sus hijos se vuelven parte de su campo de conquista. Luyanda Swane describe el trabajo sobre Lindani como una exposición emocional extrema. Su interpretación evita pedir al espectador una absolución fácil. Lindani actúa de manera egoísta y causa un daño profundo. Pero la serie se interesa por la lógica interna de ese egoísmo. Desde su perspectiva, traicionar a Ampume es el coste de alcanzar una meta que considera vital. Esa racionalidad resulta inquietante porque refleja una sociedad donde la movilidad parece exigir que alguien sea pisado. El mismo principio que gobierna la empresa de Jonasi penetra en las relaciones jóvenes. Avanzar significa ocupar el lugar de otro. La violencia entre Lindani y Ampume no es únicamente una pelea entre amigas, es el choque entre dos hijas simbólicas del mismo sistema. Ampume ha crecido dentro del privilegio, pero su vida emocional ha sido dañada por el padre que lo proporciona. Lindani ha crecido deseando acceder a ese privilegio y acepta el riesgo de ser dañada para conseguirlo. Una posee la casa y quiere escapar de su poder. La otra observa la casa desde fuera y quiere entrar. Jonasi se beneficia de esa oposición, hasta que las consecuencias dejan de ser administrables. Ampume es uno de los personajes más complejos, porque su amor filial sobrevive a la evidencia. Puede condenar la crueldad de Jonasi y seguir buscando su aprobación. La serie entiende que los hijos no juzgan a sus padres desde una distancia moral limpia. Dependen de recuerdos, gestos, rutinas y necesidades infantiles que persisten durante la edad adulta. Ampume ha sido la niña de papá, y esa posición la hace vulnerable. Cada traición de Jonasi hacia Joyce o hacia otras mujeres afecta también a la imagen que ella posee de sí misma. Si el padre que la adoraba es capaz de tratar así a quienes dice amar, su propia condición de hija amada deja de parecer segura. Nolutando, Yabalala, expresa esa fractura mediante una actuación que combina agresividad y fragilidad. Ampume puede enfrentarse a Lindani con una furia física y poco después recuperar la expresión de una hija que espera ser vista. Su dolor no se limita a la infidelidad del padre, también procede de la obligación de participar en la mentira familiar. Joyce exige a los hijos que sostengan la fachada. Jonasi exige que acepten sus decisiones. El público espera de ellos una reacción legible. Ampume apenas dispone de un espacio donde sentir sin representar. Menzi ofrece una respuesta diferente. Es observador, reservado y moralmente incómodo para Jonasi. El padre interpreta su respeto hacia las mujeres como debilidad, porque contradice el modelo de masculinidad que pretende transmitir. Menzi no necesita largos discursos para funcionar como oposición ética. Su silencio registra lo que los adultos se niegan a admitir. Wonder Globo ha señalado que el reto del personaje residía precisamente en habitar ese silencio. Menzi mira, comprende y acumula. La quietud se convierte en forma de resistencia frente a una familia donde quienes dominan suelen hacerlo mediante el ruido. La relación entre Jonasi y sus hijos muestra que el patriarcado no solo daña a las mujeres, también ofrece a los varones un modelo de poder que deben aceptar o rechazar.
Menzi contempla una masculinidad basada en la conquista, el dinero y la falta de responsabilidad. Si la imita, reproducirá el sistema. Si la rechaza, corre el riesgo de ser despreciado por el padre. La serie no presenta la transformación generacional como algo automático. Las heridas pueden producir conciencia, pero también repetición. El final deja abierta la inquietud de que el legado de Yonazi sobreviva no en sus empresas, sino en las formas afectivas que ha transmitido. Magesh, interpretado por Kenneth Nkosi, encarna la tragedia del facilitador. Es el hermano, aparentemente más sensato, el hombre que recoge los restos después de cada desastre. Su lealtad permite que Yonazi continúe. En lugar de confrontar definitivamente al patriarca, ayuda a reparar las consecuencias, cubre errores y mantiene el funcionamiento del imperio. La bondad de Magesh se vuelve ambigua, porque reduce el coste inmediato de la conducta de Yonazi. Cuanto mejor resuelve las crisis, menos obligado está su hermano a cambiar. La frase con la que Kenneth Nkosi resumió el destino de su personaje, la lealtad terminará traicionándolo, condensa una idea fundamental. En el polígamo, muchas virtudes tradicionales se vuelven peligrosas cuando se separan del juicio moral. La lealtad familiar, la paciencia conyugal, el respeto al padre y el sacrificio por los hijos pueden sostener una comunidad, pero también prolongar el abuso. La serie no rechaza esos valores. Pregunta cuándo dejan de ser virtudes y se transforman en instrumentos de dominación. La familia extensa aporta otras voces. Las madres, los parientes y las figuras mayores representan memorias culturales que no coinciden necesariamente entre sí. Algunas defienden la preservación del hogar. Otras reconocen que la dignidad exige poner límites. La tradición no aparece como bloque uniforme pronunciado por ancianos que piensan igual. Cada personaje la interpreta según su experiencia, su posición económica y su relación con Yonazi. Esta diversidad impide que la serie reduzca el conflicto a jóvenes modernos contra mayores conservadores. El bautizo de los gemelos es uno de los puntos de condensación dramática. Un rito destinado a incorporar a los niños a una comunidad espiritual se convierte en escenario donde explotan los resentimientos de los adultos. La ceremonia revela que los secretos no afectan solo a las parejas originales, producen nuevas vidas que deben ser nombradas, reconocidas y situadas dentro de una genealogía. Cada hijo obliga a decidir quién pertenece a qué hogar, qué mujer posee legitimidad y qué historia se contará sobre su nacimiento. La familia, que Yonazi imagina expansible sin límite, descubre que cada expansión exige una reorganización simbólica y material. El cumpleaños de Yonazi cumple una función similar. Acostumbrada a recibir adoración, intenta obtenerla de varias mujeres al mismo tiempo. Pero la multiplicación de vínculos no produce multiplicación de amor. Produce una suma de resentimientos. El hombre que quería varias fuentes de atención termina enfrentado a la soledad. La escena desmonta una fantasía frecuente del poder masculino. La idea de que poseer más relaciones garantiza una reserva emocional inagotable. En realidad, cada relación exige responsabilidad. Cuando todas han sido descuidadas, el centro del sistema queda vacío. La serie avanza hacia su segunda mitad mediante una lógica de repetición con variación. Yonazi parece aprender una lección, sufre una crisis o promete controlarse, pero pronto dirige su atención hacia una nueva conquista. Esta reincidencia puede frustrar al espectador, aunque es coherente con el personaje. Yonazi no entiende el deseo como algo que deba limitarse. Cada consecuencia se convierte para él en problema externo, provocado por mujeres celosas, hijos desagradecidos o familiares desleales. Mientras atribuye el conflicto a la reacción ajena, siempre podrá repetir la conducta. Su ingreso hospitalario ofrece una ocasión para la inversión. El cuerpo que parecía encarnar potencia y dominio se vuelve vulnerable. Joyce puede representar a la esposa fiel junto a la cama, pero esa fidelidad está cargada de cálculo, memoria y resentimiento. La enfermedad altera la distribución del poder, porque Yonazi depende de quienes ha herido. Sin embargo, incluso debilitado, intenta conservar el control. La serie evita la conversión sentimental inmediata.
El sufrimiento físico no transforma automáticamente el carácter. Un hombre puede temer la muerte y seguir deseando dominar. La salud funciona como límite material de la fantasía de acumulación. Jonasi ha tratado los cuerpos ajenos como extensiones de su apetito, pero finalmente su propio cuerpo deja de obedecerle. La riqueza puede comprar atención médica y comodidad, aunque no puede restaurar la invulnerabilidad. El deterioro convierte en visible aquello que el funeral había anunciado desde el comienzo. Ningún imperio privado suspende la mortalidad. La muerte no solo cierra su vida, reorganiza la propiedad, la memoria y las relaciones que mantenía unidas. La novela de Niaji había planteado explícitamente la pregunta por la legitimidad de la llamada poligamia moderna, en una sociedad marcada por el quinta IH y por otras consecuencias sanitarias de las relaciones ocultas. La serie conserva esa preocupación al vincular la promiscuidad irresponsable con resultados médicos graves. No presenta la enfermedad como castigo metafísico ni como esencia moral del personaje. Su función es mostrar que los secretos sentimentales tienen efectos corporales. Las decisiones íntimas de una persona pueden poner en riesgo a muchas otras, cuando no existe consentimiento informado. Resulta importante separar esta dimensión crítica de cualquier estigmatización. El problema no es la enfermedad como signo de impureza, sino la conducta que niega a los demás el derecho a conocer las condiciones de una relación. Jonasi administra información del mismo modo que administra dinero. Entrega a cada persona solo lo necesario para conservar su adhesión. Esa ocultación impide decisiones libres. La ética sexual de la serie no se basa en defender una forma única de matrimonio, sino en reclamar verdad, responsabilidad y consentimiento. Cuando Joyce y Matipa se reconocen como mujeres dañadas por el mismo hombre, la serie alcanza uno de sus desplazamientos más significativos. Hasta entonces, la narrativa parecía organizarse alrededor de la lucha por la posición de esposa principal. La solidaridad demuestra que el verdadero conflicto no era horizontal. Las mujeres habían sido inducidas a competir por un recurso, la atención de Jonasi, que él controlaba y dosificaba. Al comparar sus heridas, descubren el patrón. La experiencia individual se vuelve conocimiento colectivo. Ese reconocimiento no elimina la culpa. Matipa participó conscientemente en la destrucción del matrimonio de Joyce. Joyce ejerció su poder social contra otras mujeres. Lindani traicionó a Mpume. Essie aceptó durante años una situación que afectaba a quienes ignoraban su existencia. El polígamo no ofrece una hermandad instantánea capaz de purificar el pasado. Propone algo más difícil, la posibilidad de actuar conjuntamente sin fingir que todas son inocentes. La solidaridad madura no exige negar el daño causado entre ellas, exige comprender la estructura que lo volvió previsible. La liberación de Joyce depende asimismo de Magesh, quien finalmente ayuda a romper la red de lealtades que protegía a Jonasi. El gesto importa, porque muestra que la oposición al patriarcado no puede recaer solo en las mujeres. Los hombres que conocen el abuso y lo facilitan mediante el silencio deben retirar su cooperación. Magesh no necesita ocupar el centro heroico, basta con que deje de servir como sistema de mantenimiento. Su decisión reduce el poder de Jonasi más que muchas confrontaciones verbales, porque ataca la infraestructura de su impunidad. Tras despedir a Magesh y distanciarse de la familia, Jonasi alcanza la soledad que la serie había preparado desde el funeral. Ha pasado décadas confundiendo dependencia con amor. Cuando el dinero, la autoridad y el deseo dejan de producir obediencia, descubre que no posee una comunidad, sino una colección de vínculos heridos. Su aislamiento no es simplemente castigo dramático, es la consecuencia lógica de haber tratado a las personas como recursos reemplazables. Quien convierte cada relación en transacción termina rodeado de participantes que pueden abandonar el intercambio. El salto temporal de 3 años modifica el ritmo y permite observar las vidas sin la presencia central de Jonasi. Los Gomorra prosperan. Esta prosperidad posterior tiene un significado político, desmiente la idea de que el patriarca era indispensable. Durante años,
todos habían imaginado que la familia y la empresa se derrumbarían sin él. Su ausencia revela que el sistema podía continuar e incluso funcionar mejor una vez eliminado el coste emocional de su dominio. El proveedor utilizaba la dependencia como argumento de legitimidad, pero las personas dependientes poseían capacidades que él había ocultado. Cuando Jonasi regresa convertido en sombra de sí mismo, el relato evita una satisfacción sencilla. Quienes fueron dañados no reciben al villano con una emoción única. Existe odio, pero también memoria. Existe alivio ante su debilidad, pero también pena por el hombre que fue. Los hijos no pueden borrar que sigue siendo su padre. Las mujeres no pueden eliminar décadas de intimidad. El deterioro de Jonasi plantea la pregunta más incómoda de la serie. ¿Qué se le debe a alguien que ha destruido la vida de quienes ahora podrían cuidarlo? La compasión aparece aquí separada de la absolución. Atender a una persona enferma no obliga a negar sus actos. Rechazarla tampoco elimina el vínculo. El polígamo se resiste a convertir la caída de Jonasi en una simple fantasía de venganza, porque comprende que el daño familiar no termina cuando el agresor pierde poder. Quedan hábitos, recuerdos y responsabilidades. La libertad exige vivir con esa ambivalencia, no fingir que nunca existió amor. La muerte de Jonasi cierra la trayectoria física, pero no resuelve la batalla por el significado. En el episodio final, Joyce y Essie discuten cómo debe ser recordado. La competición continúa más allá de la tumba, porque cada esposa necesita que su propia historia ocupe un lugar legítimo en la memoria pública. El monumento, el funeral y las palabras de despedida no describen únicamente al muerto. Determinan quién fue cada mujer en relación con él. Si Jonasi es recordado como esposo ejemplar, el sufrimiento queda borrado. Si es reducido a monstruo, desaparecen los momentos reales de afecto. El duelo se convierte en una lucha historiográfica. El regreso al funeral inicial completa una estructura circular. La primera escena había presentado un enigma. La última le entrega profundidad. Ahora conocemos el origen de cada mirada, el motivo de cada ropa y la historia que pesa sobre el féretro. La narración circular produce una sensación de destino, pero no implica que todo fuera inevitable. Al contrario, muestra la cantidad de decisiones mediante las cuales Jonasi construyó su final. Cada mentira parecía pequeña en el momento de ser pronunciada. Juntas, forman el camino hacia la soledad y la muerte. La circularidad también transforma a Joyce. En la apertura apareció una figura casi cómica por la violencia de su despedida. Después de 22 episodios, su gesto adquiere una densidad trágica. No habla solo al marido muerto, habla al sistema que organizó su vida, a la versión pública de sí misma que tuvo que sostener y a la mujer que fue antes de aprender a sobrevivir. Su insulto final ante el ataúd contiene duelo, liberación y reconocimiento de que la victoria nunca será completa. Jonasi ha muerto, pero los años que tomó no pueden recuperarse. Desde una perspectiva genérica, el polígamo abraza sin pudor el melodrama. Los secretos aparecen en ceremonias, las rivalidades desembocan en confrontaciones físicas, los embarazos alteran jerarquías y las enfermedades precipitan revelaciones. Las emociones son visibles. Los giros frecuentes y los personajes toman decisiones extremas. La serie no intenta ocultar esos mecanismos bajo una apariencia de realismo austero. Su inteligencia consiste en utilizar la exageración para revelar estructuras que en la vida cotidiana suelen permanecer naturalizadas. El melodrama ha sido históricamente despreciado por su asociación con públicos femeninos, emociones intensas y conflictos domésticos. Sin embargo, esa desvalorización ignora su capacidad para convertir la vida privada en escenario político. El polígamo pregunta quién controla el hogar, quién posee derecho a la palabra, cómo circula el dinero y qué cuerpos deben sacrificarse para preservar la reputación masculina. La familia no aparece como refugio ajeno al poder, sino como su laboratorio. Los gestos aparentemente íntimos, un regalo, una cena, una noche fuera de casa, distribuyen autoridad.
La etiqueta de telenovela permite además reconocer una tradición transnacional. Aunque la serie es profundamente sudafricana, su estructura dialoga con melodramas latinoamericanos, seriales africanos, dramas familiares estadounidenses y producciones asiáticas concebidas para el consumo intensivo. El ascenso social, la amante ambiciosa, el patriarca poderoso y la revelación de una familia secreta son arquetipos reconocibles en distintas industrias. La originalidad no reside en inventar conflictos nunca vistos, sino en situarlos dentro de un universo cultural específico y permitir que hablen en su propia lengua. Akino Motoso y el equipo de dirección comprenden que la tensión no depende siempre de ocultar información. Muchas veces el espectador sabe exactamente qué desastre se aproxima, y el placer consiste en observar cómo los personajes continúan avanzando hacia él. La cámara permanece con Joyce, mientras prepara una celebración condenada. Sigue a Matipa mientras cree haber asegurado su posición, o contempla a Jonasi cuando repite una mentira que sabemos insostenible. El suspense procede de la espera. No preguntamos si las versiones chocarán, sino cuándo y delante de quién. Los primeros episodios pueden parecer deliberadamente expansivos porque dedican tiempo a establecer relaciones, jerarquías laborales y hábitos familiares. Ese ritmo prepara revelaciones posteriores que reorganizan lo visto. Cuando aparece Essie, comprendemos que la historia era más antigua. Cuando se profundiza la infancia de Jonasi, su apetito adquiere raíz social. Cuando los hijos reaccionan, la infidelidad deja de ser un triángulo romántico y se convierte en trauma generacional. La narración añade capas en lugar de avanzar únicamente en línea recta. El episodio breve favorece el golpe final. Cada media hora necesita una imagen, una frase o una revelación capaz de impulsar al siguiente capítulo. Netflix aprovecha esta lógica para convertir la serie en objeto de maratón. Pero el mecanismo no funciona solo por adicción superficial. El espectador continúa porque cada giro modifica la interpretación moral. Una mujer que parecía antagonista adquiere historia. Un hombre que parecía aliado revela su cobardía. Una víctima toma una decisión cruel. Una celebración se convierte en juicio. La serie cambia continuamente el lugar desde el que miramos. La puesta en escena opone superficies pulidas y cuerpos desbordados. Los interiores de los Gomorra poseen líneas limpias, muebles costosos y espacios amplios. Son entornos diseñados para demostrar control. Dentro de ellos, los personajes gritan, lloran, luchan y rompen objetos. El contraste visual convierte la casa en una metáfora del matrimonio. La arquitectura promete estabilidad, pero no puede contener la violencia emocional. Cuanto más elegante es el salón, más visible resulta el caos cuando irrumpe. La producción utiliza las viviendas para diferenciar las posiciones de las mujeres. La casa de Joyce representa legitimidad y exposición pública. Los espacios vinculados a Matipa expresan aspiración, sensualidad y provisionalidad. El mundo de Essie está conectado con la memoria y con un origen social menos glamoroso. Lindani se mueve entre lugares que todavía no le pertenecen, como si su identidad dependiera de conseguir acceso. Jonasi circula entre todos esos ambientes y se comporta en cada uno como propietario, incluso cuando la propiedad legal o afectiva es discutible. La composición del encuadre refuerza las jerarquías. Jonasi suele ocupar posiciones centrales, rodeado de quienes esperan una decisión. En las reuniones familiares, la disposición de los cuerpos indica quién posee reconocimiento y quién ha sido relegado. Cuando las mujeres aparecen juntas, el espacio puede organizarse como campo de batalla. Distancias, miradas laterales y objetos intermedios contienen una hostilidad que precede al diálogo. Conforme la autoridad de Jonasi se debilita, su centralidad visual se reduce. El cuerpo, antes dominante, queda aislado o subordinado a la atención médica. Los primeros planos son fundamentales porque el melodrama depende de la legibilidad emocional. La serie confía en los rostros y permite que las reacciones prolonguen una revelación. Una mirada de Joyce puede contener información que el diálogo público niega.
Una sonrisa de Matipa puede ser triunfo y miedo. El silencio de Menzi funciona porque la cámara le concede tiempo. La expresión de Empume muestra cómo una conversación entre adultos se convierte en herida filial. En lugar de tratar la reacción como elemento secundario, la puesta en escena la transforma en acontecimiento. El color participa en la identificación de fuerzas. Los tonos intensos, el maquillaje y la moda afrocéntrica celebran la presencia de personajes negros con distintos cuerpos, edades y estilos. La serie no reduce la belleza a una única norma. Jonasi desea a mujeres muy diferentes y cada una construye su apariencia como lenguaje de clase, historia y ambición. Esta diversidad visual tiene importancia cultural, porque se presenta sin un personaje externo que traduzca o legitime el mundo para una mirada occidental. La producción rehúye la idea de que la autenticidad africana deba equivaler a austeridad visual. Johannesburgo y sus alrededores aparecen asociados a riqueza, modernidad, consumo, oficinas, fiestas y tecnología. El lujo no se presenta como imitación de un modelo extranjero, sino como parte real del horizonte social sudafricano. Al mismo tiempo, los recuerdos de la pobreza y los espacios más precarios impiden que esa modernidad se vuelva fantasía descontextualizada. La distancia entre ambos mundos alimenta el deseo de Jonasi y de Lindani. El movimiento de cámara suele subordinarse a la intensidad interpretativa. En las confrontaciones, los desplazamientos acercan al espectador a los cuerpos sin convertir la escena en simple espectáculo físico. En los momentos de revelación, la cámara puede alternar entre quien habla y quienes absorben las consecuencias, construyendo una red de reacciones. El montaje entiende que una verdad familiar nunca afecta a una sola persona. Cada frase viaja por la habitación y adquiere un significado distinto en cada rostro. El ritmo general combina aceleraciones y pausas. Las fiestas, peleas y descubrimientos producen secuencias rápidas, mientras que la enfermedad y el aislamiento introducen una temporalidad más lenta. Esa transformación acompaña el arco de Jonasi. Durante su ascenso y su fase de conquista, el mundo parece lleno de movimiento, viajes y nuevas posibilidades. En el deterioro, el tiempo se vuelve pesado. Los días ya no ofrecen conquistas, sino espera. La serie convierte la velocidad en signo de poder y la inmovilidad en experiencia de pérdida. La elipsis del salto de 3 años constituye uno de los gestos temporales más importantes. En lugar de mostrar cada fase de la separación, la narración nos presenta sus resultados. La familia ha aprendido a vivir. Jonasi ha envejecido y perdido presencia. Esa elipsis obliga al espectador a imaginar un periodo sin su mirada. Lo que antes parecía centro absoluto se vuelve ausencia narrativamente productiva. La serie demuestra que el mundo continúa cuando el patriarca deja de ocupar cada escena. El sonido contribuye a esa organización emocional. La partitura original fue compuesta por Setu Mashika y editada por Netflix Music el mismo día del estreno. El álbum reúne 22 piezas y dura aproximadamente 50 minutos, una correspondencia simbólica con el número de episodios. La música no busca imponer una única identidad tonal, sino acompañar seducción, amenaza, dolor familiar y transformación. En las escenas de poder, la música puede ampliar la presencia de Jonasi y convertir su entrada en acontecimiento. En las secuencias íntimas, los motivos se repliegan para dejar espacio a la respiración, a los silencios y a las palabras que no encuentran respuesta. El melodrama necesita música, pero el polígamo obtiene buena parte de su fuerza de saber cuándo retirarla. Una confrontación sin acompañamiento permite escuchar el peso de un cuerpo que cambia de postura o la pausa antes de una confesión. El empleo del isiZulu y del inglés produce capas de intimidad y autoridad. Los personajes cambian de lengua según el contexto, la emoción o el interlocutor. Una expresión puede adquirir mayor dureza o afecto en el idioma asociado a la familia, mientras que el inglés aparece en ocasiones conectado con el espacio empresarial, la imagen pública o un énfasis particular. Para la audiencia internacional, los subtítulos transmiten el significado básico. La cadencia original conserva matices corporales que ningún doblaje puede reproducir por completo. Esta realidad multilingüe no es presentada como curiosidad exótica.
Los personajes hablan como hablarían en un entorno donde los idiomas coexisten. La serie confía en que el espectador pueda adaptarse. Esa confianza forma parte de su éxito global. En lugar de eliminar la especificidad para facilitar la exportación, la convierte en fuente de riqueza. La audiencia entra en un mundo ya existente, no en un decorado simplificado para visitantes. El silencio de Menzi demuestra el valor dramático de lo no dicho. En una familia saturada de explicaciones interesadas, observar puede ser más honesto que hablar. Cada silencio registra la distancia entre el discurso de los padres y la experiencia de los hijos. También el silencio de las mujeres posee distintas funciones. Puede ser miedo, cálculo, cansancio o preparación. Joyce calla ante una cámara para no revelar demasiado. Essie calla porque su existencia entera ha sido mantenida en secreto. Matipa calla cuando comprende que la promesa recibida no valía lo que imaginaba. El ruido de las celebraciones contrasta con esos silencios. Música, conversaciones, copas y aplausos crean un entorno donde la familia debería sentirse unida. Pero el exceso sonoro puede impedir que alguien escuche la verdad. Cuando el secreto irrumpe, el ambiente se corta y las voces individuales adquieren una claridad violenta. El sonido convierte así la ceremonia en dispositivo de suspense. Cuanto más festiva es la superficie, mayor es la expectativa de su interrupción. Desde una perspectiva filosófica, Jonasi encarna el deseo sin límite. No desea una mujer concreta porque ella represente la plenitud definitiva. Desea seguir deseando. Cada conquista pierde valor cuando deja de ser conquista. Su poligamia no construye una comunidad plural, sino una sucesión de novedades. El objeto cambia, pero la falta permanece. Esa estructura recuerda que el deseo, cuando se organiza alrededor de la posesión, no puede satisfacerse. Poseer algo destruye precisamente la distancia que lo hacía deseable. Joyce intenta responder al deseo ilimitado mediante control ilimitado. Quiere controlar la casa, la narrativa pública, a los hijos, a las otras mujeres y hasta la interpretación social de la poligamia. Su estrategia reproduce, en otro registro, la lógica de Jonasi. Ambos creen que una organización suficientemente perfecta puede neutralizar el caos afectivo. La diferencia es que Joyce busca control para sobrevivir a una imposición, mientras Jonasi lo busca para multiplicar sus privilegios. La serie no equipara moralmente ambas conductas, pero muestra cómo el poder deformado obliga a las víctimas a adoptar tácticas que también pueden herir. Matipa encarna el deseo de reconocimiento. No le basta con compartir a Jonasi en secreto, quiere que su posición sea visible. La amante clandestina carece de nombre social. Convertirse en esposa significaría transformar el estigma en legitimidad. Pero esa aspiración depende de una institución que la enfrenta a otras mujeres. Su lucha permite observar cómo el reconocimiento puede convertirse en recurso escaso administrado por el patriarca. Essie representa el deseo de continuidad. Ha amado a Jonasi antes de que se convirtiera en magnate, y quiere creer que esa anterioridad le concede un lugar permanente. Su apego se basa en la memoria. Ella conoce al verdadero Jonasi. Sin embargo, la serie pregunta si existe un yo verdadero separado de los actos posteriores. El muchacho vulnerable y el hombre manipulador pertenecen a la misma biografía. Recordar quién fue no elimina la responsabilidad por quién decidió ser. Lindani expresa el deseo de futuro. A diferencia de Essie, no conserva un pasado con Jonasi. Lo elige por lo que cree que puede proporcionarle. Su error no consiste únicamente en subestimar el daño que causará, sino en imaginar que el futuro puede comprarse entrando en la vida de un hombre poderoso. La seguridad obtenida de esa manera depende de la voluntad de quien la concede. Lindani descubre que una puerta abierta por Jonasi puede cerrarse en cualquier momento. Los hijos representan el deseo de una familia coherente. No necesitan que sus padres sean perfectos, necesitan que las reglas posean alguna estabilidad. Jonasi destruye esa estabilidad porque cambia las definiciones según su conveniencia. Una mujer es amante hasta que decide llamarla esposa. Un secreto se vuelve tradición cuando está a punto de ser descubierto. La violencia se presenta como disciplina, el dinero como prueba suficiente de amor.
Los hijos crecen en un universo donde las palabras pierden significado. Por eso la verdad es una de las cuestiones centrales. El polígamo no afirma que toda relación plural sea falsa. Afirma que ninguna relación puede ser libre cuando sus participantes poseen información radicalmente desigual. Jonasi conserva su poder porque sabe más que cada una de las mujeres. Conoce la existencia de todos los hogares, mientras cada hogar conoce solo una parte. La revelación colectiva destruye esa ventaja. Cuando las mujeres comparan historias, el monopolio de la información desaparece. Esta dinámica recuerda el funcionamiento de una empresa opaca. El director posee la visión completa. Los subordinados reciben datos fragmentarios y compiten sin comprender la estrategia global. Jonasi administra a su familia como corporación y su empresa como extensión de su masculinidad. La serie vincula así capitalismo y patriarcado sin convertirlos en conceptos abstractos. Ambos aparecen en la manera de repartir recursos, ocultar información y hacer que los dependientes interpreten su dependencia como elección. La libertad, dentro de este universo, no significa ausencia de vínculos. Joyce no se libera porque deje de amar de un día para otro. Se libera cuando puede decidir sin que la supervivencia, la fama o el miedo determinen por completo su respuesta. Matipa se acerca a la libertad cuando reconoce que vencer a Joyce no resolverá su vulnerabilidad. Magesh la alcanza cuando deja de confundir fraternidad con obediencia. Los hijos empiezan a construirla cuando rechazan el modelo masculino del padre. La responsabilidad aparece como reverso de la libertad. Jonasi defiende constantemente su derecho a elegir, pero no acepta las obligaciones derivadas de esas elecciones. Quiere varias relaciones sin negociar sus condiciones, varios hogares sin distribuir equitativamente su presencia y varios hijos sin ofrecerles estabilidad emocional. Su libertad es parasitaria porque se sostiene sobre la reducción de la libertad ajena. La serie sugiere que un deseo solo puede ser ético cuando reconoce al otro como sujeto y no como escenario. La familia se convierte, por tanto, en una institución política. Las decisiones sobre matrimonio, herencia, propiedad y descendencia distribuyen poder entre generaciones. El reconocimiento legal de las uniones consuetudinarias en Sudáfrica intentó precisamente proteger la igualdad y los derechos patrimoniales de las esposas. El mundo de Jonasi revela qué ocurre cuando la práctica real se separa de esas garantías. La esposa secreta puede quedar fuera de la herencia. Los hijos pueden desconocerse entre sí. La primera mujer puede ver alterado su patrimonio sin haber participado en la decisión. El polígamo también interroga la nostalgia por una tradición idealizada. Jonasi utiliza el pasado africano como fuente de legitimidad, pero vive en un presente de empresas, redes sociales, viajes de lujo y consumo global. No es un patriarca rural que reproduce sin cambios una estructura heredada. Es un empresario moderno que selecciona una costumbre cuando le resulta útil. La contradicción no invalida la tradición, invalida su uso oportunista. La serie evita presentar la modernidad como solución automática. Joyce es una mujer mediática, económicamente privilegiada y capaz de hablar el lenguaje del empoderamiento, pero puede seguir atrapada. Matipa posee educación y ambición profesional, aunque depende del favor de Jonasi. Lindani ejerce decisiones individuales, pero esas decisiones están condicionadas por la desigualdad. La libertad moderna puede ser tan ilusoria como la tradición manipulada, cuando las condiciones materiales permanecen desiguales. El contraste entre tradición y modernidad se convierte así en falsa alternativa. El problema no es elegir una y rechazar la otra, sino determinar qué prácticas reconocen la dignidad de todos. Una forma tradicional consensuada y regulada puede ofrecer más protección que una monogamia pública sostenida por hogares secretos. Una mujer moderna puede reproducir la competencia patriarcal mientras habla de independencia. La ética no reside en la etiqueta, sino en la distribución real de voz, conocimiento y recursos. El tratamiento de la masculinidad merece especial atención. Jonasi representa una versión basada en capacidad económica,
conquista sexual y autoridad incontestable. Su cuerpo y su empresa funcionan como pruebas de virilidad. Magesh ofrece una masculinidad aparentemente más amable, pero debilitada por la complicidad. Menzi plantea una alternativa fundada en la observación y el respeto. La serie no pone simplemente hombres malos y mujeres buenas. Examina distintas maneras de habitar el poder masculino. La figura del proveedor resulta ambivalente. Jonasi cumple muchas obligaciones materiales. Financia hogares, educación y estilos de vida que otros no podrían sostener. Esa capacidad impide que sea reducido a impostor sin mérito. Ha trabajado, creado un imperio y abierto oportunidades. Pero utiliza esas contribuciones para exigir inmunidad moral. Considera que pagar las facturas debería bastar como forma de paternidad y matrimonio. El polígamo rechaza esa equivalencia. Proveer no sustituye la presencia, la honestidad ni el cuidado. La paternidad de Jonasi reproduce su relación empresarial. Evalúa a los hijos según el grado en que reflejan su imagen. La autonomía se interpreta como ingratitud. La sensibilidad masculina de Menzi amenaza su legado. La devoción de Mpume lo alimenta. Cuando un hijo expresa dolor, Jonasi puede responder con recursos o autoridad, pero no con escucha. La serie muestra el daño de una generación para la que los sentimientos parecen un lujo improductivo. En el extremo opuesto, Joyce puede instrumentalizar a los hijos en su lucha. Los necesita como prueba de la legitimidad del matrimonio y como aliados emocionales. Aunque su dolor sea comprensible, pedirles que participen en la imagen pública los coloca en una posición imposible. Deben proteger a la madre sin perder al padre, condenar el engaño sin renunciar al estilo de vida y sonreír en eventos donde saben que todo es falso. El melodrama familiar adquiere aquí una dimensión ética. Los adultos convierten a los hijos en testigos y jueces de conflictos que no deberían resolver. La serie concede a los personajes jóvenes suficiente espacio para evitar que funcionen como simples extensiones de sus padres. Mpume, Menzi, Lindani, Sara y otros miembros de esa generación poseen deseos y conflictos propios. Sus historias muestran cómo el comportamiento de Jonasi se propaga lateralmente. Una infidelidad afecta a amistades, parejas jóvenes y proyectos profesionales. El patriarca no destruye únicamente su matrimonio, reorganiza el horizonte afectivo de todos. La violencia aparece como consecuencia de la incapacidad para negociar. Jonasi impone, las mujeres reaccionan y los conflictos escalan. La serie incluye peleas y estallidos propios de la telenovela, pero también violencia psicológica, económica y física, menos espectacular. Una amenaza sobre la vivienda, una retirada de apoyo o una humillación pública pueden ser tan decisivas como un golpe. El poder opera antes de hacerse visible. El humor desempeña una función importante para evitar que las 9 horas se conviertan en sufrimiento uniforme. Algunas reacciones, rivalidades y excesos producen una comicidad que no niega el dolor. El melodrama permite reír y sentirse incómodo en la misma escena. Esa mezcla refleja la manera en que las familias sobreviven a situaciones absurdas. Incluso, dentro del desastre, aparecen gestos ridículos, frases inesperadas y alianzas temporales. La comicidad de Jonasi resulta especialmente peligrosa, porque aumenta su encanto. Puede bromear después de haber causado una crisis y restablecer momentáneamente la intimidad. La risa funciona como técnica de desarme. Quienes deberían confrontarlo recuerdan por qué disfrutaban de su compañía. Esta capacidad explica que el espectador pueda detestarlo y al mismo tiempo comprender la fascinación que ejerce. La actuación de Mchali mantiene ese equilibrio sin pedir absolución. Jonasi no se vuelve simpático porque tenga un pasado difícil, ni monstruoso porque sea incapaz de fidelidad. Es una presencia magnética, cuya energía cambia conforme avanza la historia. En los primeros episodios domina la habitación. Al final, el cuerpo debilitado revela la fragilidad que el personaje intentaba negar. El arco físico complementa el moral. Gumede ofrece el contrapunto. Joyce se expande a medida que Jonasi se reduce. Al principio su poder depende de representar correctamente el papel de esposa.
Después, aprende a utilizar la rabia, el humor y la inteligencia estratégica. Su transformación no es una marcha desde la debilidad hacia la pureza, sino desde la dependencia hacia una autonomía imperfecta. La actriz permite que la dureza final conserve rastros de la mujer que alguna vez creyó en el matrimonio. Metetua dota a Matipa de una modernidad agresiva que desafía el estereotipo de amante pasiva. Ntuli convierte a Esi en archivo emocional de la historia. Suane muestra el vértigo de una joven que confunde elección con libertad. Shabalala hace visible el trauma filial. Nkosi introduce la culpa del hombre que ayuda demasiado tarde. Ndlovu demuestra que la quietud puede tener fuerza dramática. La eficacia del conjunto confirma que la serie no pertenece realmente a Jonasi, aunque su nombre define el título. El propio título contiene una ironía. Llamar a la obra El polígamo parece situar al hombre en el centro, pero el relato está construido para mostrar las vidas que él fragmenta. Jonasi es el punto de conexión, no necesariamente la conciencia principal. La cámara se interesa por lo que provoca en las mujeres, los hijos y el hermano. Su identidad se compone de reflejos ajenos. Sin Joyce, Matipa, Esi y Lindani, el polígamo no existe como categoría. Solo queda un hombre incapaz de estar solo. Sunyati había elegido narrar la novela desde las perspectivas femeninas, precisamente para evitar que las razones del hombre dominaran la discusión. La adaptación conserva esa intención, incluso cuando concede a Jonasi antecedentes más amplios. Conocer su infancia no desplaza las voces de las mujeres. La explicación psicológica se coloca junto a las consecuencias. Comprender no equivale a perdonar. El cambio de Zimbabue a Sudáfrica amplía la dimensión industrial. Stained Glass Productions, conocida por su experiencia en narrativas televisivas de largo recorrido, aporta una maquinaria capaz de sostener 22 episodios con un reparto numeroso, múltiples hogares y una continuidad emocional exigente. Netflix presenta el resultado como su mayor telenovela sudafricana hasta la fecha. La denominación supernovela funciona como marca híbrida. Promete la abundancia narrativa del serial y la disponibilidad inmediata del streaming. La producción no comunicó públicamente un presupuesto detallado en sus materiales promocionales. Tampoco existe una taquilla tradicional, puesto que la serie fue distribuida directamente por Netflix. Su rendimiento debe medirse mediante visualizaciones, horas consumidas, permanencia en listas y repercusión cultural. Esa condición cambia la noción de éxito. El polígamo no necesitó salas ni una campaña global comparable a la de una superproducción cinematográfica. Su crecimiento se alimentó del boca a boca, de los comentarios en redes y de la facilidad con que los 22 episodios podían verse de manera continuada. Durante su primera semana completa en las listas globales, la serie alcanzó el segundo puesto entre los programas de habla no inglesa de Netflix, con 7.7 millones de visualizaciones. Más adelante, continuó varias semanas dentro del top 10, y el informe de Netflix sobre el primer semestre de 2026 atribuyó a la temporada alrededor de 17 millones de visualizaciones en ese periodo. The Guardian informó posteriormente de que había superado los 23 millones durante su primer mes, una cifra que consolidó su consideración como uno de los mayores fenómenos africanos de la era del streaming. Las cifras son relevantes no solo por su magnitud, sino por la geografía de la recepción. El polígamo funcionó en África Austral, África Occidental, el Caribe, partes de Europa y otros mercados donde la especificidad lingüística no impidió la identificación. La serie demostró que una producción africana no necesita introducir un personaje extranjero, suavizar sus referencias culturales, ni traducir sus conflictos a un marco occidental para viajar. La particularidad fue una ventaja competitiva. Una explicación de ese éxito reside en la universalidad de la traición y la dependencia económica. No todos los espectadores conocen las regulaciones sudafricanas del matrimonio consuetudinario, pero muchos reconocen al hombre que utiliza el dinero para evitar responsabilidades, a la pareja que mantiene una imagen perfecta,
al hijo obligado a guardar secretos o a la mujer que descubre que compartió una vida sin saberlo. La serie viaja porque no elimina lo local, permite que lo local revele estructuras compartidas. La recepción crítica inicial osciló entre la celebración del placer melodramático y la discusión sobre sus excesos. Algunas reseñas destacaron la actuación de Gumede, la capacidad adictiva de la estructura y la riqueza de las perspectivas femeninas, aunque señalaron que ciertos tropos podían parecer anticuados o deliberadamente exagerados. The Guardian la describió como una montaña rusa de giros y defendió que su lentitud inicial preparaba revelaciones eficaces. Otro análisis del mismo periódico sostuvo que, más allá del entretenimiento culpable, la serie ofreció una reflexión sobre tradición, modernidad y ascenso de la clase media africana. La polémica sobre la representación de la poligamia era inevitable. Algunos espectadores interpretaron que la serie asociaba injustamente toda forma de matrimonio plural con abuso, engaño y enfermedad. Otros respondieron que el objeto real de la crítica era precisamente la apropiación de la tradición para ocultar infidelidades. El reparto insistió públicamente en que no pretendía describir todos los hogares polígamos, ni negar la existencia de estructuras negociadas con respeto. El conflicto nace porque Jonasi impone un sistema después de haberlo violado todo. Esta discusión demuestra la capacidad de la ficción para intervenir en debates jurídicos y culturales sin ofrecer una respuesta definitiva. El polígamo no es un tratado sociológico, pero introduce preguntas que los espectadores continúan fuera de la pantalla. ¿Puede existir consentimiento cuando una esposa depende económicamente del marido? ¿Qué diferencia una tradición viva de una justificación retrospectiva? ¿Cómo se protegen los derechos patrimoniales de varias mujeres? ¿Quién define la legitimidad de los hijos y de los hogares? ¿Puede una práctica ser culturalmente auténtica y al mismo tiempo desigual? La obra tampoco idealiza la monogamia. El matrimonio de Joyce y Jonasi era públicamente monógamo, pero estaba sostenido por engaños. Una etiqueta no garantiza honestidad. Del mismo modo, aceptar una estructura plural ante las cámaras no produce consentimiento verdadero. La serie desplaza el debate desde el número de parejas hacia la calidad ética de los acuerdos. Lo decisivo es quién sabe, quién decide y quién asume las consecuencias. En el plano cultural, la ausencia de personajes blancos en posiciones explicativas resulta significativa. La historia no se organiza alrededor del apartheid ni de una relación directa con Europa, aunque las consecuencias históricas de la desigualdad permanecen en el paisaje social. Los personajes habitan un universo negro donde existen diferencias de clase, género, generación y origen. No necesitan un observador exterior que certifique su complejidad. Esa decisión puede considerarse radical porque permite que la vida africana aparezca como totalidad y no únicamente como respuesta a la presencia blanca. Jonasi aspira, fracasa, ama y destruye dentro de un sistema donde los conflictos principales son internos. La historia colonial permanece como condición histórica, pero no monopoliza el argumento. La serie reivindica el derecho de sus personajes a ser contradictorios sin representar a un continente entero ante un tribunal extranjero. La movilidad de Jonasi desde el township hacia la riqueza contiene, no obstante, una historia post-apartheid. Su obsesión por escapar de la pobreza, poseer espacios exclusivos y demostrar éxito, pertenece a una sociedad donde el acceso a la clase media y alta posee una carga histórica intensa. El dinero no es solo comodidad, es prueba de haber atravesado fronteras antes racializadas y económicas. La tragedia surge cuando esa victoria externa no produce seguridad interna. El polígamo critica la fetichización del ascenso sin negar su valor. Sería fácil condenar a los personajes por materialistas, desde una posición que ya da por sentadas la vivienda y la estabilidad. La serie no cae completamente en esa superioridad. Entiende por qué Lindani desea seguridad, por qué Joyce teme perder el patrimonio familiar, y por qué Essie espera reconocimiento después de años de sacrificio. Su crítica se dirige al sistema que concentra la seguridad en manos de un solo hombre. El consumo se convierte en lenguaje afectivo
porque las emociones son difíciles de expresar. Jonasi compra objetos en lugar de pedir perdón. Las mujeres miden posiciones mediante casas, viajes o regalos porque el reconocimiento verbal es inestable. Los hijos reciben recursos donde necesitarían conversación. El lujo llena habitaciones, pero no resuelve el vacío comunicativo. La abundancia material subraya la pobreza emocional. La empresa J&J simboliza la posibilidad de un legado. Jonasi quiere que su nombre sobreviva mediante negocios y descendencia. Sin embargo, el legado real que deja es un conjunto de personas obligadas a reconstruirse. La prosperidad de la familia durante su ausencia transforma el sentido del imperio. Lo que parecía creación individual se revela como estructura que otros pueden administrar. El apellido Gomora ya no necesita pertenecer exclusivamente al patriarca. El funeral es también una junta final sobre ese legado. Cada mujer reclama acciones simbólicas en la memoria de Jonasi. ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Quién es la viuda legítima? ¿Qué hijos ocupan la primera fila? ¿Qué versión aparecerá en los discursos? La muerte no disuelve la política familiar, la intensifica, porque ya no existe el hombre que distribuya reconocimiento. Las mujeres deben negociar directamente. La competencia, desde más allá de la tumba, posee un tono irónico. Jonasi sigue enfrentándolas incluso muerto, pero ya no controla completamente el resultado. El episodio final no promete que todas las heridas se cierren. La libertad no produce armonía automática. Joyce y Essie pueden continuar discutiendo porque ambas poseen razones históricas. La serie acepta que algunas familias no alcanzan una síntesis, aprenden a vivir con varias verdades. La memoria de Jonasi será necesariamente fragmentaria. Para una mujer fue compañero de ascenso, para otra, primer amor, para otra, puerta hacia el poder, para otra, promesa de futuro. Para sus hijos fue proveedor y fuente de trauma. Para Magesh fue hermano y tirano. Ninguna perspectiva basta. El polígamo construye su retrato mediante esa imposibilidad de unificarlo. Desde la teoría del melodrama, podría decirse que Jonasi funciona como secreto central que todos conocen solo parcialmente. El relato avanza cuando las partes de su identidad entran en contacto. La estructura espacial de varias casas corresponde a una estructura narrativa de varios puntos de vista. Cada hogar contiene una versión. El movimiento de Jonasi entre ellos mantiene la ilusión de compatibilidad. La reunión destruye la ilusión. La serie encuentra placer en esas reuniones, porque el melodrama convierte la simultaneidad en explosión. Un personaje entra cuando no debería. Una llamada llega durante una celebración. Una mujer descubre a otra en un espacio reservado. La casualidad puede ser extrema, pero expresa una verdad estructural. Las vías paralelas no pueden permanecer paralelas para siempre cuando dependen del mismo centro. El uso frecuente de cliffhangers traduce esa lógica al streaming. La puerta se abre, aparece un rostro y el episodio termina. Una prueba médica cambia de manos. Una noticia de embarazo altera la jerarquía. Un antiguo amor entra en la casa. El corte obliga al espectador a vivir durante unos segundos en el mismo estado de suspensión que los personajes. La plataforma elimina después la espera y ofrece el siguiente capítulo, convirtiendo la ansiedad en continuidad. La experiencia de maratón intensifica la sensación de caos. Visto de forma semanal, los giros podrían parecer episodios separados. Consumidos en pocos días, crean la impresión de que Jonasi produce una crisis constante. Esa acumulación es coherente con el tema. El espectador también recibe más de lo que puede procesar, del mismo modo que la familia descubre una verdad antes de haber comprendido la anterior. Aún así, la serie necesita momentos de reposo para que el exceso conserve efecto. Las conversaciones entre mujeres, las escenas de los hijos y el deterioro final permiten que el relato respire. Sin esas pausas, Jonasi sería solo una máquina de giros. El tiempo dedicado a las consecuencias transforma el escándalo en drama. La enfermedad en particular ralentiza el espectáculo y obliga a contemplar.